Me hicieron doctor honoris causa por Cambridge. Por cierto que me equivoqué de tren. Me perdí y llegué tarde al banquete de recepción. Cuando aparecí, estaban ya en el café. La verdad es que a mi vuelta de aquel viaje a Inglaterra empezó a caer sobre mí una avalancha de premios y de honores. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy la número 26. Seguimos viendo de fondo a don Santiago Ramón y Cajal y hoy vamos a hablar de los llamados tejidos conjuntivos especiales. Espero que os guste. ¿Qué responderíais si os preguntara cuáles son vuestros tejidos favoritos? Posiblemente diríais que os da igual, pero no, yo sé que no os da igual. En el fondo, seguro que pensáis como yo. Estos dos, el tejido adiposo y el tejido muscular. Del tejido muscular ya hablaremos después. Ahora vamos a hablar del tejido adiposo, que forma, sí, el tocino, las acumulaciones de grasa que recubren algunos órganos, como en este caso los músculos, pero también otros órganos importantes, como el corazón, los riñones, que quedan protegidos por una gruesa capa de grasa que además supone una forma de almacenamiento de energía que rinde un montón de energía y aporta muy poco peso. De modo que están distribuidos por buena parte de nuestro cuerpo. El tejido adiposo tiene un tipo de células muy particular que se llaman adipocitos. Los adipocitos son células en las que se almacenan grasas. Como las grasas no son solubles, pues están directamente en el citoplasma. Y de hecho, en la grasa más normal, que es la llamada grasa blanca, forman una única gota de grasa que ocupa buena parte del citoplasma. Este tipo de tejido adiposo se llama también unilocular, porque está localizada en una única gota toda la grasa. Además, la gota es tan grande que normalmente el núcleo queda lateralizado, es decir, desplazado hacia la periferia. Aunque este es el tipo de tejido adiposo más común, hay otro tipo que es la llamada grasa parda o también tejido adiposo multilocular. En el tejido adiposo multilocular no hay una única gota de grasa, sino muchas, de ahí su nombre. Insisto, no es muy frecuente. Donde es más típico es en especies hibernantes, como por ejemplo los osos, y también en los fetos. Otro tejido derivado del tejido conjuntivo es el cartilaginoso. En el tejido cartilaginoso hay unas células llamadas condrocitos, son las que forman el cartílago, y derivan de otras células inmaduras llamadas condroblastos. Todo el cartílago, ya veremos que puede aparecer en distintos lugares, está recubierto por una capa de tejido conjuntivo llamada pericondrio. Literalmente pericondrio significa alrededor del cartílago, porque condros significa cartílago. La parte más externa del pericondrio es el pericondrio fibroso, que es básicamente matriz extracelular, formada pues por fibras de colágeno especialmente, pero bueno, por matriz extracelular. Más interna es el pericondrio condrogénico, que entra en contacto ya con el cartílago y que tiene dispersa por la matriz extracelular pequeñas lagunas con células muy pequeñas que son los condroblastos inmaduros. A partir de ellos se forman los condrocitos,
en los que aparecen en grupos de muy poquitas células alojadas en huecos a lo largo de la matriz extracelular, como podéis ver en esta imagen de cartílago. No todos los cartílagos son iguales. El más típico es este que estáis viendo, que se caracteriza precisamente por esta coloración azul clarita y que es el cartílago hialino. Es el cartílago, digamos, normal que se sitúa en las articulaciones de los huesos. Fijaos cómo las lagunas con los condrocitos están bastante separadas unas de otras. Eso quiere decir que está muy desarrollada la matriz extracelular, como cabe esperar de un tejido que deriva del tejido conjuntivo, recordad. El tejido conjuntivo se caracteriza por eso. Pero además de este cartílago hialino, hay otro, que es el cartílago elástico, que aparece pues, en determinados órganos que al mismo tiempo son consistentes, pero tienen cierta elasticidad, como el cartílago que forma la oreja o la nariz. Y menos abundante, también muy localizado, el tercer tipo de cartílago es el cartílago fibroso, que aparece en los discos vertebrales y en los tendones, pues con una función de amortiguación, pero al mismo tiempo que aporta una gran resistencia. Los tendones, por ejemplo, son altamente resistentes a la tracción. Y creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Hay una proteína implicada en esto que es el colágeno. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora vamos a por el tejido óseo, el que forma los huesos. Los huesos sabéis que son de dos tipos. Hay los llamados huesos largos y los llamados huesos cortos. Los huesos largos tienen dos cabezas o dos extremos conectados por una parte cilíndrica que está hueca. Bien, en realidad no está exactamente hueca, como vamos a ver a continuación. Mientras que los huesos planos sí que son más aplastados, son laminares y están más o menos macizos. Bueno, en el tejido óseo vamos a poder distinguir no dos, sino tres tipos celulares. Están, como en todos los tejidos que llevamos vistos, las células inmaduras, que se llaman osteoblastos, en este caso, y las células maduras que se llaman osteocitos. Pero además de ellas, hay otras células bastante grandes, multinucleadas, con varios núcleos, que reciben el nombre de osteoclastos y que tienen un papel muy curioso porque se dedican a destruir el hueso. Podéis pensar que parece algo absurdo, pero sin embargo es algo crucial. Cuando un hueso se deteriora, es necesario eliminar parte del hueso roto para luego poder fabricar el nuevo hueso sin que queden, digamos, astillas o proyecciones que darían una inconsistencia al hueso. De modo que tenemos estos tres tipos celulares. Respecto a la matriz extracelular, vuelvo a deciros que estamos hablando de tejidos que derivan del conjuntivo. Entonces, predomina la matriz extracelular respecto a las propias células. En el caso del tejido óseo, la matriz extracelular es especial porque está mineralizada. Está mineralizada y forma capas conocidas con el nombre de laminillas óseas, que son concéntricas. Son concéntricas en torno a un eje central conocido como canal de Havers. Bueno, esto nos lleva a hablar de una unidad estructural que se repite en el tejido óseo y que se llama osteona o sistema de Havers.
La osteona o sistema de Haber está formada por un conjunto de entre 4 y 20 laminillas dispuestas en torno a un hueco central llamado canal de Haber. En este canal de Haber se quedan alojados los nervios y los vasos sanguíneos que van a sensibilizar y alimentar o vascularizar el hueso. Recordad que el hueso no es un órgano muerto, todo lo contrario, está totalmente vivo. Bien, los distintos canales de Haber pueden estar conectados a través de unos conductos mucho más finos llamados conductos de Volkmann, que lo que hacen es conectar unas laminillas con otras. En las laminillas óseas podemos encontrar lagunas equivalentes a las que acabamos de ver en el tejido cartilaginoso, que se llaman lagunas óseas, y en cuyo interior se encuentran las células maduras, que son los osteocitos. Además, los osteocitos pueden quedar conectados unos con otros a través de otros conductos mucho más finos llamados conductos calcóforos. Rodeando el conjunto del hueso hay una membrana también de origen conjuntivo llamada periostio. Igual que había pericondrio en el cartílago, aquí lo que tenemos es el periostio. Esta estructura de la osteona es la estructura básica que nos vamos a encontrar en uno de los tipos de tejido óseo, quizá el principal, que es el tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto es el que se encuentra en la periferia de la caña de los huesos, es decir, en la diáfisis, la zona cilíndrica de los huesos largos, está formada por este tipo de tejido. El interior, que os decía antes que no está exactamente hueco, está hueco de hueso, pero está relleno de una mezcla, de un tejido muy grasiento, muy graso, que se llama médula amarilla. El segundo tipo de tejido óseo es el tejido óseo esponjoso o trabecular. Se llama esponjoso porque tiene unas partes sólidas formadas por el propio tejido óseo que realmente son laminillas óseas sin ningún tipo de disposición regular como la que acabamos de ver, con las lagunas ocupadas por los osteocitos. Entre los huecos de estas laminillas se dispone la médula ósea roja, que no tiene nada que ver con la médula amarilla. La médula ósea roja es un tejido hematopoyético, es decir, un tejido que fabrica células sanguíneas. Y vamos a terminar el vídeo de hoy hablando del tejido más extraño de todos posiblemente, que es el tejido hematopoyético o la sangre. ¿Qué tiene de extraño? Pues que es un tejido que es líquido. Realmente tiene los mismos componentes que cualquier otro tejido conjuntivo. Tiene una serie de células que vamos a estudiar ahora y una matriz extracelular que es líquida. Es lo que conocemos como suero sanguíneo. Es una matriz extracelular líquida que tiene también una serie de proteínas distintas de las que hemos visto en los otros tejidos. Bien, este esquema que veis aquí es toda la genealogía, toda la línea, las líneas de células que desde la médula ósea dan lugar a los diferentes tipos de elementos celulares de la sangre. No hace falta que os aprendáis toda la genealogía. En realidad solo estamos interesados en los últimos términos, en las últimas células de este esquema. Vamos a ir estudiando todos ellos. Bueno, básicamente hay
tres tipos de elementos celulares en la sangre. Por una parte están las plaquetas, que se llaman también trombocitos. El número normal de plaquetas es de 300.000 unidades por centímetro cúbico. Y su función, pues supongo que ya la conocéis, es participar en la coagulación de la sangre. Segundo tipo de células, los eritrocitos, que se llaman también glóbulos rojos o hematíes. Son los elementos más abundantes en la sangre. Concretamente, por poner un número, porque esto es variable, pero el número normal son 4,5 millones de eritrocitos por centímetro cúbico. Y su función también creo que la tenéis clara. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno en la sangre gracias a una proteína que tienen en su interior llamada hemoglobina. Tienen una característica peculiar y es que carecen de núcleo. Son las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen núcleos. Por cierto, que las plaquetas en realidad no son células, sino fragmentos de células. No son células completas, sino trocitos de célula, de una célula a la que veis aquí, el megacariocito, que se va fragmentando. Bueno, todo lo demás, que como veis son bastantes, son el tercer tipo de células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos pueden ser de varios tipos. Los podemos agrupar en dos grandes categorías. La primera es la de los granulocitos, que son células caracterizadas por tener el núcleo lobulado y el citoplasma con una gran cantidad de gránulos de secreción. Este tipo de células, los granulocitos, pueden dividirse en tres tipos de leucocitos distintos, dependiendo de la naturaleza química de sus secreciones. Los neutrófilos son células fagocíticas que son capaces de fagocitar, valga la redundancia, todo tipo de partículas y de bacterias. Los basófilos fabrican dos sustancias importantes, que son la heparina, que es un anticoagulante, y la histamina, que es un vasodilatador. De modo que son células implicadas en procesos inflamatorios y en alergias. Y por último, los eosinófilos, también llamados acidófilos, que participan también en alergias y en la eliminación de parásitos en nuestro cuerpo. El segundo tipo de leucocitos son los agranulocitos, es decir, células que tienen el núcleo sin lobular y el citoplasma sin gránulos de secreción. Aquí podemos distinguir dos tipos principales, que son los monocitos y los linfocitos. Los linfocitos son producidos también maduran en los órganos linfoides y son producidos en los ganglios. Los monocitos, cuando salen del torrente sanguíneo y se encuentran en otros tipos de tejidos, se diferencian en macrófagos, que son células con capacidad fagocitaria. Y los linfocitos pueden ser de dos tipos. Los linfocitos B son las células responsables de la fabricación de los anticuerpos cuando entra un elemento extraño, y los linfocitos T son otros linfocitos que se encargan de la llamada inmunidad celular, que estudiaréis el próximo curso. Además, una variante de linfocitos son los linfocitos NK, Natural Killer, o también conocidos como células asesinas, que se dedican a destruir los agentes invasores que podamos tener en nuestro cuerpo. Y bueno, pues esto es todo, que no es poco. Sé que son un montón de tipos celulares los de la sangre, pero bueno,
hay que conocerlos. Por mi parte, nada más. Terminamos este vídeo, ya solo nos queda uno para concluir con la histología animal. Así que me despido hasta la próxima clase flipada de biología. Os dejo otra vez con Ramón y Cajal. La inteligencia intelectual y sus más nobles expresiones, el genio y el talento, no dependen de la talla o del caudal de las neuronas cerebrales, sino de la copiosidad de sus apéndices de conexión, o en otros términos, de la complejidad de las vías de asociación a cortas y a largas distancias. He aquí el problema arquitectónico que parece haberse planteado el organismo. Construir con el mínimo de materia y el menor espacio posible la máquina nerviosa más ricamente diferenciada y de reacciones más súbitas, enérgicas y eficaces. Caso particular, en suma, de la ley física del efecto máximo con el esfuerzo mínimo.